Hoy vamos a revisar dos películas que tratan sobre un tema en común, pero a su vez son diferentes. Esto es A Taxi Driver y Rojo Amanecer. Comenzamos. Hola a todos, yo soy R.B. Osil y están en un rincón de mi habitación. Empecemos conociendo las películas y qué sucede en ellas. A Taxi Driver es un film coreano estrenado el 2 de agosto del 2017, dirigido por Jang Hoon y protagonizado por Song Kang-ho, que para quien se le ha conocido también sale en Parásitos. Un taxista viudo cría solo a su hija pequeña y trabaja duro para pagar las facturas del hospital, que dejó su difunta esposa. Un día se entera que un extranjero está dispuesto a pagar una gran suma por un viaje de Seúl a la ciudad de Gwangju, y viceversa. Sin saber que el extranjero era un periodista alemán, acepta el trabajo y emprenden un viaje juntos. Y tenemos también a Rojo Amanecer, película mexicana estrenada en 1990, dirigida por Jorge Fons, protagonizada por María Rojo, Demián Bichir, Héctor Bonilla y Bruno Bichir. La película nos relata la forma en que se reprimió y se mató a estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, todo esto desde la perspectiva de una familia dentro de su hogar. El guión de Rojo Amanecer fue escrito por Guadalupe Ortega y Javier Robles, a partir de sus experiencias como reporteros y militantes del movimiento estudiantil, aunque no eran propiamente estudiantes, sino más bien integrantes de otras agrupaciones que se sumaron a las protestas de aquella época. Ahora conozcamos los sucesos en los que se basan estas películas. A Taxi Driver nos cuenta lo que sucedió en lo que se conoce como la masacre de Gwangju, suceso que ocurrió en mayo de 1980. Corea vivía en la dictadura de Park Chung-hee, que estuvo 18 años en el poder y que en octubre de 1979 fue asesinado por su mano derecha, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, que en aquel entonces era la KCIA, que es la Agencia Central de Inteligencia Coreana. Con el asesinato de Park Chung-hee, tomó el mando el entonces primer ministro Choi Kyung-ha, lo cual duró nada porque se efectuaría un golpe de estado militar por Chu Dong-hwan, llevando a Corea a otra dictadura militar. Cosa que a la gente no le pareció. El pueblo surcoreano se alzó en contra de Chu Dong-hwan, se hicieron decenas de protestas y manifestaciones y a su vez numerosos profesores y alumnos que habían sido expulsados de sus universidades por sus ideas a favor de la democracia, volvieron para crear sindicatos de alumnos y luchar juntos contra la ley marcial, que controlaba y cerraba universidades, prohibía actividades políticas y restringía la prensa nacional. Obreros y estudiantes se organizaron para luchar por la democracia. Toda esta organización culminó el 15 de mayo en la manifestación de la estación de Seúl, donde se reunieron 100.000 estudiantes y ciudadanos en contra de la ley marcial, pero esto, para Chu Dong-hwan, el 17 de mayo hizo efectiva la ley marcial para todo el país, y llegamos a nuestro suceso, que nos reúne hoy, el levantamiento de Gwangju. Un levantamiento que duró 9 días. Numerosas personas perdieron su vida a manos de las fuerzas militares que reprimían el movimiento indiscriminadamente. Hasta la fecha se pone en duda el número concreto de bajas, pero según la fuente oficial se calcula 160 personas. Una pinche burla esa cifra. Pero fuentes extranjeras, ojo aquí que esto de extranjeras es muy importante, calcula que fueron entre 1.000 y 2.000 personas asesinadas. Durante los días que duró el levantamiento de Gwangju, la ciudad quedó totalmente incomunicada, por vía telefónica e incluso por carretera, con el fin de que nadie entrase ni saliera de la ciudad, y así ninguna otra población se uniera al movimiento. Tampoco se informaba de nada de lo que pasaba allí, los periódicos no hablaban de lo que estaba sucediendo y el gobierno justificó su brutal intervención militar diciendo que se trataba de una rebelión comunista, ojo aquí también que es un dato importante, liderada por los agentes del norte, cosa que se descubrió que era falsa unos años después. Ahora vamos con el suceso que inspira a Rojo Amanecer. El 2 de octubre de 1968 sucede uno de los eventos más oscuros en la historia de México. En la época de 1968 la policía mexicana tenía fama de cometer abusos, pero la agresión a los estudiantes fue excesiva. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la UNAM, y del Instituto Politécnico Nacional, conocido como el IPN, organizaron una marcha contra la violencia policial, pero la caminata a la que se sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano fue reprimida por los granaderos. A partir de este momento empezó un movimiento estudiantil, que en pocas semanas creció rápidamente. La UNAM y el IPN y otras universidades del país se declararon en huelga. Las autoridades reportaron autobuses quemados y el estallido de artefactos explosivos. Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo, la plaza central del país, se desplegaron tanques y decenas de militares. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y del IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelga. El rector de la Universidad Nacional, Javier Barros Sierra, renunció en protesta por invasión a la autonomía universitaria. Una de las características principales de este movimiento fue su carácter incluyente, donde participaron estudiantes, amas de casa, intelectuales, obreros y profesionistas de la Ciudad de México y otros estados.
con la intención de buscar un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno en turno al que consideraban autoritario. Una vez más, estudiantes y obreros organizados para luchar por la democracia. El 2 de octubre del 68 se organiza una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cientos de soldados rodearon el sitio. Cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar violencia, inició una balacera contra la multitud, efectuada por los Guantes Blancos, un grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia. México iba a ser el anfitrión en el 68 de los Juegos Olímpicos, y en ese tiempo las manifestaciones estudiantiles eran más intensas. Esta no era la imagen que Díaz Ordaz, que en ese tiempo era el presidente de México, quería que tuviera el país hacia los medios internacionales. Semanas antes del evento llegaron periodistas enviados por medios internacionales, además sería la primera vez que los Juegos Olímpicos se transmitirían por satélite a todo el mundo. La decisión fue enviar un mensaje contundente para terminar con la rebeldía de varios años, y usando el pretexto de que todo era una especie de conjetura comunista, como justamente pasó en Corea para justificar también la acción, efectuó la matanza. Si se te hizo una mentada de madre que en Corea se dijeran que solo hubo 160 personas muertas, el gobierno mexicano dio una primera cifra de 20 muertos. Así es, 20. Actualmente se maneja una cifra oficial de 300, pero la realidad es que hasta la fecha no se sabe cuántos estudiantes, profesores y obreros fueron asesinados por el gobierno. La cruel verdad es que podemos hablar de miles y miles de estudiantes asesinados y torturados. Hasta la fecha, hay muchas personas que aún esperan encontrar a sus familiares que desaparecieron en esta tragedia. Ahora vamos a ver las similitudes entre películas y los sucesos. Como podemos ver, las similitudes más claras son los manejos de los gobiernos sobre los sucesos, ambos usando el pretexto de el miedo al comunismo para justificar la atroz matanza, y ocultando las cifras de los asesinados. También en ambos sucesos se limita a los medios nacionales en hablar sobre lo ocurrido, así que la mayoría de cosas que se saben de estos es por los sobrevivientes o por la prensa extranjera. Un factor importante. En A Taxi Driver la película gira en torno a un periodista alemán que quiere documentar y que salga a la luz lo que está sucediendo en Gwangju. Ambos personajes del taxista y el del periodista son personajes que en realidad existieron. Aunque la película de Taxi Driver no limita tanto la crudeza de mostrar la brutalidad de la represión, en Rojo Amanecer la matanza del 68 se siente real, lo que vemos en la película. Te lleva a los sucesos y sientes la angustia. Pero lo que más destaco de ambos son los personajes. En uno tenemos a unos padres que saben que no se tienen que meter con el ejército porque eso puede traer consecuencias y deciden quedar al margen. En otro a un taxista que acepta el viaje más que nada por el dinero, pero desconociendo dónde va a meterse, un personaje que está al margen de lo político. Ambas películas retratan la represión, el control de los medios y lo aberrante que fue el uso de la fuerza militar en ambos sucesos. Los principales criminales, según el gobierno, son los estudiantes, entonces se toman universidades y se persiguen estudiantes. Las protestas en Corea duraron 9 días y la matanza de Tlatelolco solo duró un día. Pero en ambos sucesos se ve la solidaridad y organización de ambos pueblos. En la cinta coreana es más marcado por la duración del suceso, ya que vemos como a los taxistas, al ser ellos los que transportaban a los heridos, se les daba gasolina gratis, mujeres y hombres se organizaban para dar comidas, y de aquí salen las bolas de arroz que posteriormente serían parte de la cultura. Y en Tlatelolco vemos a personas ayudando a ocultar a los estudiantes que eran perseguidos, y muchos de ellos duraron días, semanas y meses ocultos. Y bueno, en cuanto a la censura de las películas tampoco hay mucha diferencia. Por un lado, Jang Woo, director de A Taxi Driver, fue arrestado en varias ocasiones durante la filmación de esta, y el actor Song Kang-ho fue puesto en una lista negra para que no se le contrate. Pero la cinta mexicana se vio mucho más afectada por la censura. Tal vez la cinta coreana no sufrió esto por el año en que salió, y porque ya había sucesores y antecesores de películas que tocaban ese tema. Pero la cinta mexicana no corrió con esa suerte. La producción del Rojo Amanecer enfrentó obstáculos monumentales debido a su representación de los acontecimientos históricos. El gobierno mexicano en ese momento no estaba dispuesto a permitir que esta película llegara a la pantalla grande, sin censura y sin restricciones significativas. La Secretaría de Gobernación del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari se había colocado ese lema de que la libertad de expresión en el cine nacional, pero alertó a los creadores de Bengalas en el cielo, como fue el primer nombre de Rojo Amanecer, con una contundente frase: ni se les ocurra meterse con el ejército. La película, al tener encima al gobierno, tuvo que ser grabada en secreto. El director reconstruyó el interior de uno de los departamentos de Tlatelolco al interior de una bodega.
Una vez terminado el rodaje, la película no recibiría la autorización por parte del RTC, organismo que pretendía enlatar el filme para que quedara en el olvido sin exhibirse. Sin mencionar que muchos de los actores y el mismo director tuvieron que poner parte del dinero para poder financiar, ya que pues, o por obvias razones, nadie quiso financiar el film. El gobierno cedió, pero en su estreno, el 18 de octubre de 1990, se mostró una versión de 6 cortes, que se traducen en más o menos 2 minutos 15 segundos de escenas vinculadas a la participación del ejército. Pero existe una gran diferencia. Mientras para Corea la matanza de Gwangju es uno de los episodios más oscuros para el país y se condena lo sucedido, en México sucede lo contrario. Obvio, existe la marcha del 2 de octubre, que se hace cada año, pero aún hay gente que justifica las acciones hechas por el gobierno de Ordaz y a quien vea estas marchas no los baja de vándalos, huevones, revoltosos y demás adjetivos. En el video de 2521 fue cuando mencioné este símil entre México y Corea. Sé que este video me lo pude haber guardado para el 2 de octubre, pero pienso que toda fecha es importante para recordar estos sucesos, el cual hasta la fecha hoy no hay un culpable sobre esta orden, un crimen de estado más que queda impune en México. Tal vez el próximo 2 de octubre podemos checar las grabaciones perdidas de lo sucedido en Tlatelolco y la participación de la CIA en esto, pero pues ya veremos. En sí las películas, hablando de lo técnico y hablando más sobre, no sé si llamarlo entretenimiento, pero llamémoslo así, en verdad son películas que valen la pena ver, se las recomiendo mucho. Creo que Rojo Amanecer está disponible en YouTube y a Taxi Driver no es muy difícil de encontrar, entonces se la recomiendo altamente. Pienso que son películas muy valiosas y que se tienen que ver y que se tienen que revisar y que constantemente se tienen que recordar y recomendar para que la gente sepa más de estos sucesos y obviamente pues no queden en el olvido. Es sistemático sucesos como estos, donde la represión se hace presente y la masacre al pueblo usando una de las fuerzas del poder es inminente. Pero es importante siempre tener presente estos sucesos, estudiarlos y comprenderlos. Entender el por qué es tan peligroso para el gobierno que estudiantes se organicen para luchar por la democracia. Y recordarles que no debemos dejar de organizarnos y de cuestionar al sistema y obviamente de pensar. Esto fue A Taxi Driver y Rojo Amanecer. No olvidamos. Muchas gracias camaradas por ver el video del día de hoy, espero que les haya gustado. He visto que han estado recibiendo muy bien los videos y se les agradece por eso. También me sorprendió que hubo mucha gente participando en la encuesta que se realizó, así que también esta semana tendremos encuesta otra vez porque no hay un video que haya tenido escrito o algo así. Entonces volvemos con la encuesta para que nos digan qué película quieren o qué tema quieren que hablemos en el canal. Va llegando gente nueva al canal, ya somos 250 suscriptores aquí, 250 personas. Espero que hayan visto los demás videos porque a lo mejor no entienden, ¿no? Si llegaron por el K-Drama de 2521, probablemente saquen de onda cuando vean los demás videos, ¿no? Pero muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por suscribirse, por darle like y todas esas cosas que dicen los youtubers. Sin más por el momento, yo me despido sin antes que nada recordarles que yo soy RB Osil y están en un rincón de mi habitación.